eso, elige un banco verde. Un banco pro. Produbanco, en pro de ti. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:42 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al secretario general de Comunicación, Eduardo Bonilla. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer las acciones que viene tomando el gobierno. Pudimos ver el domingo temprano cuando se instalaran en Cuenca, precisamente con las autoridades militares, policiales, y fluyó la comunicación respecto de los hechos, de este hecho lamentable en el centro carcelario El Turi, en Cuenca. ¿Cuáles son las acciones que hoy está tomando el gobierno a fin de lograr, primero, el control en los centros carcelarios? Muy buen día, Eduardo Bonilla. Hola Miguel, buenos días. Un saludo a quienes sintonizan Radio Democracia. A esta hora siempre un honor y un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, como usted mismo ha mencionado, el día domingo se suscitaron estos eventos trágicos y lamentables de motín en la cárcel más que motín, una revuelta en la cárcel de Turi en Cuenca, provocando 20 fallecidos, 20 PPLs que lamentablemente fueron víctimas de este enfrentamiento de bandas. Obviamente primero aprovecho, como siempre, para dar el pésame a los familiares de las víctimas de este lamentable incidente. Bueno, inmediatamente el gobierno puso en acción, activó sus protocolos interinstitucionales liderados por el flamante ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien fue el primero en hacerse presente a pocas horas de haber sucedido este trágico incidente, y obviamente de la Policía Nacional, conjuntamente con el SNAI y otras instituciones que se sumaron, como el Ministerio de Gobierno, obviamente la Gobernación de la SUAY, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría Jurídica y otras instituciones que dieron soporte en esta crisis. Inmediatamente el gobierno nacional actuó. La primera rueda de prensa fue muy temprano en la mañana, donde el ministro Carrillo informó lo que había sucedido, y luego nos pusimos una meta de informar cada 2 horas, manteniendo esta política de transparencia, digamos, al 100%, y que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan saber lo que estaba sucediendo. Y digamos que en unas pocas horas la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública, tomó control de la situación en la cárcel de Turi, e inmediatamente pues se desplegaron otras acciones, como por ejemplo, inmediatamente se identificó cuáles eran los pabellones que habían estado muy cercanos a la crisis. En este caso, por ejemplo, el pabellón de mujeres, que fueron al día siguiente trasladadas hacia un campamento del Ministerio de Salud, conjuntamente con otros ministerios del Frente Social, que dieron atención médica, que dieron tratamiento psicológico y otras. Se aprovechó pues para levantar otro tipo de informaciones y poder regresar inmediatamente a la penitenciaría de Turi. Y así podemos decir que esto es una muestra de que el gobierno tiene, como presidente ha sido muy claro, el presidente de la República, que la seguridad es la prioridad número 1 del despacho presidencial. Y como lo dije ayer, esta crisis carcelaria, esta nueva crisis carcelaria, la enfrentamos esta vez de una forma distinta, tratando de brindar acciones diferentes, como de hecho el ministro del Interior planteó una estrategia de ingresar, como no se había hecho antes, absolutamente a todos los pabellones, a todas las celdas, hacer las revisiones, las inspecciones. Y finalmente el presidente de la República tomó la firme decisión de trasladar a los cabecillas que habían causado esta revuelta a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Posteriormente a eso, hubo algunos reclamos, conatos de incidentes en otras cárceles del país, y ayer el ministro del Interior nuevamente fue muy claro en decir que dar un mensaje a los líderes, a los cabecillas de las bandas criminales,
que no es que van a ser trasladados, sí van a ser trasladados si es que violan la ley, si es que provocan revueltas, motines y Dios no quiera más muertes violentas. Ese es el mensaje claro que está dando el gobierno frente al tema de la inseguridad. Se ha dividido el Ministerio de Gobierno en dos, en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno para manejar el tema de las relaciones políticas. Y obviamente ya vemos los primeros resultados que pudimos observar este fin de semana. Y de aquí en adelante, a seguir implementando todas las políticas que buscan reforzar la seguridad y que ha estado tomando semanalmente el presidente de la República, como por ejemplo incrementar los días penitenciarios en el SNAI, incrementar presupuesto para el SNAI, también reducir el hacinamiento, que es otra cosa que provoca estos incidentes también y contribuye a la inseguridad ciudadana, y se han hasta el momento reducido o dado 330 indultos, y la idea es reducir el hacinamiento carcelario a cero. Esta, entre otras medidas como la división del ministerio, y seguir aplicando estrategias que no solamente son internas, sino que cuentan con el apoyo de países como Estados Unidos, como Colombia, en la lucha contra las bandas y el crimen organizado, que no es una tarea sencilla, pero estoy seguro que con el trabajo de todos, todo el gobierno, todas las instituciones y al final del día todos los ecuatorianos, vamos a poder darle una solución a este problema. Eduardo, ¿por qué no tomar la iniciativa, las acciones y no solo las reacciones, que siendo oportuno el domingo, para que no sucedan estos hechos, tomar las previsiones del caso? ¿Por qué no trasladar, como ya se hizo, a estos jefes de las bandas del Turi a la cárcel La Roca de Guayaquil, en el resto de centros carcelarios, hacer lo mismo? Bueno, las previsiones se han estado tomando. De hecho, como podemos ver, desde hace algunos meses, en todas las cárceles del país, la presencia de la fuerza policial y de las Fuerzas Armadas, es decir, de la fuerza pública, ha traído calma a los centros carcelarios mientras se realizan las reformas, tanto estructurales como institucionales, que se están dando precisamente para resolver estos problemas. Recordemos que este problema de las cárceles no es un problema nuevo. Nosotros estamos aquí para dar cara, para afrontar con responsabilidad este problema y con el apoyo de todos los ecuatorianos, porque hay que entender el contexto, que esto es un problema que viene durante muchos años fraguándose debido ya sea a la complacencia de autoridades pasadas o a la inacción, que han generado un abandono total en el sistema carcelario del país. Entonces, la prueba de que nosotros estamos previniendo o tratando de evitar que esto suceda es que apenas hubo un intento, un conato de reclamo en el resto de cárceles del país, inmediatamente la fuerza pública que está presente en los recintos carcelarios pudo contener esto de forma pacífica, en algunos casos dialogando. En este caso de Turi, pues se dio este incidente y obviamente la reacción fue inmediata y la solución fue absolutamente contundente. De eso se trata también lo que estamos proponiendo, y el presidente también lo dijo ayer. La idea es proponer acciones inmediatas, contundentes e integrales para poder resolver el tema de la inseguridad en las cárceles y, por supuesto, la mayor preocupación, la inseguridad ciudadana, que es lo que nos tiene como gobierno, y obviamente al presidente teniendo como prioridad número uno en el despacho presidencial seguir combatiendo la inseguridad. Eduardo, ¿cómo mantener el control permanente en los centros carcelarios? Porque estos hechos, por esporádicos que sean, se vuelven a suscitar. Quizás ahí se ha denunciado, no se puede entender si hay corrupción, el que ingresen armas a los centros carcelarios. No se puede entender eso. Yo creo que la corrupción es algo que hay que combatir. Efectivamente, nosotros tenemos que identificar y poner una solución definitiva a este ingreso de armas. Y precisamente el ministro del Interior ha llegado con una fuerza, una contundencia y una serie de estrategias que él próximamente estará planteando a la ciudadanía, pero que ya podemos ver desde este fin de semana en prácticamente su primera crisis de seguridad. Él ha tomado decisiones inmediatas y contundentes y distintas a las que se venían haciendo.
Y creo que el haber actuado de esa forma y haberlo además comunicado casi que al minuto, ha generado un mensaje que da el Estado a toda la ciudadanía, y al mismo tiempo que sepan los líderes de estas bandas que al gobierno no le va a temblar la mano, va a actuar, y que si se vuelven a dar estos incidentes, ya lo dijo el ministro Carrillo ayer, en el momento en que esto suceda, los cabecillas de cualquier revuelta serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca, y obviamente van a tener un régimen distinto, disciplinario, mucho más exigente. Se están activando las alertas porque hubo algunas acciones que fueron denunciadas en otros centros carcelarios como el de La Tacunga, Machala, Esmeraldas y Santo Domingo. ¿Esto está activado las alertas para evitar que vuelvan a suceder estos hechos? Por supuesto, que se conozca que en la mayoría de centros donde se produjo esto, en Esmeraldas, en Santo Domingo, se dialogó con los PPLs, porque la preocupación de algunos líderes de bandas era que se traslade a algunas personas de estos centros, y obviamente se les dio el mensaje claramente de que esto iba a suceder en caso de que vuelva a existir una revuelta o que haya cualquier incidente que pueda provocar o pueda romper la paz de los centros carcelarios. Y en el caso de Esmeralda, de La Tacunga, inmediatamente el SNAI, conjuntamente con la Policía Nacional, también este conato o intento de reclamo por la misma razón, también fue atendido y controlado inmediatamente. ¿Por qué? Porque hace algunos meses el presidente de la República tomó la decisión de que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas tuvieran una capacidad de reacción inmediata y pudieran estar apostados muy cerca de los centros carcelarios para poder reaccionar inmediatamente ante cualquier eventualidad. Recordemos que los centros carcelarios están en manos del SNAI, y obviamente la Policía Nacional y el Ejército están siempre atentos cuidando los perímetros y están apostados con efectivos que pueden actuar inmediatamente. Al mismo tiempo que hacemos esto, porque efectivamente esto es algo que una vez que surge se controla, pero estamos trabajando en las causas. Por ejemplo, también es importante que la ciudadanía conozca y recuerde que nosotros no solamente hemos estado tomando medidas para reforzar al SNAI, ya se presentó la semana pasada una política de rehabilitación social, se ha implementado la política de reducción de hacinamiento. Existen hasta el momento, informó Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos ayer, 330 indultados. Se ha incrementado el presupuesto también en temas de seguridad. Y claro, todo esto contribuye a la seguridad, pero también hemos enviado una ley a la Asamblea Nacional, la Ley de Defensa de la Fuerza Pública, que aún no ha sido tratada o aún no tiene una respuesta definitiva, y eso es algo inmediato. Yo creo que también esto es parte de que no solamente el gobierno, sino todos los poderes del Estado y todas las instituciones del Estado se unan para poder luchar juntos contra un problema que nos aqueja a todos, que es la inseguridad ciudadana. Señor secretario de Comunicación, ¿cómo lograr controlar? Antier hablábamos con el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, temas que han sido distorsionados del control interno y el Estado no ha podido hacerlo. Y esto por muchos años. El economato, precisamente la venta de insumos al interior de las cárceles. Ayer incluso hubo que evacuar a personal de cocina y mantenimiento en la cárcel de La Tacunga. Bueno, yo como lo digo, todos los lunes hay una reunión de seguridad en donde el presidente de la República, con todas las instituciones, SNAI, Fuerzas Armadas, Policía, ahora el ministro del Interior, ministro de Gobierno y otras instituciones, se están buscando soluciones, porque esto no solamente tiene que ver con tener más estructura, que hay que tenerla, que hay que tener más guías penitenciarios, que hay que reducir el hacinamiento, pero al mismo tiempo hay que trabajar en reformas institucionales que permitan fortalecer al SNAI desde ese punto de vista, desde la institucionalidad, que tenga un directorio sólido,
que tenga un mecanismo de implementación de la política de rehabilitación social, que sea un trabajo conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos, el SNAI, el Ministerio del Interior. Y todas estas cosas hay que irlas resolviendo poco a poco. Como lo dije al principio, yo no pretendo, digamos, la política de comunicación es de transparencia total, no pretendo decir que todo está solucionado y que todo está perfecto. Todo lo contrario, lo que nos compete es decirle a la ciudadanía qué es lo que hemos encontrado, cómo se ha venido fraguando y cuáles son las causas de tener este tipo de falencias en el sistema carcelario, y al mismo tiempo que se resuelve la inmediatez con la presencia de la fuerza pública y la acción inmediata y contundente, presentar reformas de mediano y largo plazo, como se han hecho en la Asamblea Nacional y como se están tomando poco a poco para poder reforzar la institucionalidad, y que en última instancia, como lo dijo el presidente Guillermo Lasso ayer en su cadena de radio, quizás no se resuelva del todo este problema en su gobierno, pero sí que va a dejar una institucionalidad muy fuerte que va en el mediano o largo plazo a dejar un país más seguro para todos los ecuatorianos. Cierto es que los protagonistas de estos hechos han sido los jefes de las bandas delincuenciales hoy detenidos, pero también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su informe recordó el deber del Estado de garantizar la vida y seguridad de los presos, los PPL. ¿Cómo hacer esto para evitar que se sucedan estos hechos? Bueno, creo que la mayor prueba de respeto a los derechos humanos se ha visto este fin de semana. La fuerza pública ha actuado en el marco de la Constitución y la ley, y en el marco de los derechos humanos, utilizando el uso progresivo de la fuerza. Por más de que han habido malas informaciones o gente que ha querido de alguna forma distorsionar lo que estaba sucediendo en los centros carcelarios, nosotros pudimos demostrar a través de la información inmediata y veraz, pudimos informarle a la ciudadanía que la policía y la fuerza pública, el ejército, estuvieron utilizando progresivamente la fuerza, lograron controlar sin mayores desmanes ni disturbios los incidentes que se han dado este fin de semana, y al mismo tiempo se le ha dado una atención inmediata, porque al mismo tiempo que se generó esto en temas de operativos de seguridad, al mismo tiempo la Secretaría de Derechos Humanos activó un protocolo de ayuda a los familiares cuyos familiares fallecieron, ¿no?, en estas revueltas. Y claro, creo que es algo digno de observar que tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la Fuerza Pública y todas las instituciones estamos velando por garantizar la seguridad de los PPLs. Y ayer la prueba de eso también es que se trasladó al pabellón de mujeres. Fueron 124 mujeres que estuvieron muy cerca de estos incidentes y se los trasladó a un campamento del Ministerio de Salud, donde fueron atendidas, les tomaron la presión, pudieron ver si tenían algún problema y se les dio algún remedio, se les tomó algunos datos y se las regresó luego al centro carcelario. ¿Para qué? Precisamente para precautelar su seguridad y sobre todo su dignidad, porque por muy PPLs que puedan ser, para nosotros también son muy importantes, y eso creo que es algo que tiene que observarse. Una de las tareas también, a propósito de lo que dice el secretario de Comunicación Eduardo Bonilla, tiene que ver también con la parte psicológica. ¿Cómo se ha venido operando, al menos tras el último hecho ocurrido en el Turi? Bueno, parte de ese protocolo que menciono de derechos, que activó la Secretaría de Derechos Humanos, no solamente es atención médica, sino también brindar ayuda psicológica, tanto a los familiares de las víctimas, que estuvieron también desde el domingo en el Centro Forense número 5 de Cuenca, así como también a los PPLs que de alguna forma salieron o lograron escapar de estos incidentes. El pabellón de mujeres se desplegó todo un contingente de psicólogos que trabajan en el Frente Social. Todas las instituciones se activaron: Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil, el MIES, la Secretaría de Riesgos, y bueno, obviamente la Gobernación también con todo su equipo, que inmediatamente atendieron con todo este contingente de médicos y de psicólogos
a todos los PPLs y familiares involucrados en esta, o que fueron parte de esta tragedia. Estas lecciones que deja por los hechos ocurridos en los centros carcelarios permite al gobierno ir tomando correctivos si ha habido errores para que no se repitan al menos esos hechos, como es el ingreso de armas a la cárcel. Esa es la idea. Creo que el ministro del Interior, con todo el respaldo político del presidente de la República, está tomando medidas inmediatas y estará trabajando en presentar nuevas estrategias que permitan ir resolviendo estos problemas, sobre todo para prevenirlos, para evitar, fortalecer sistemas de inteligencia, fortalecer una serie de elementos que nos van a permitir prevenir esto de mejor manera y que sepa la ciudadanía nuevamente que el presidente tiene como prioridad número uno del despacho presidencial la seguridad. Sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que no todo es perfecto, sabemos que hay cosas que hemos heredado y que quizás no sean nuestra responsabilidad, pero estamos aquí para dar la cara, estamos aquí para resolver los problemas. Para eso le pedimos al pueblo ecuatoriano que nos elija y les pedimos la confianza y el apoyo de todos para poder seguir implementando estas medidas que resuelvan este problema de una vez por todas. Todos los fallecidos este domingo, los 20, están plenamente identificados porque ayer escuchábamos a propósito de la acción del centro forense que familiares reclamaban a algunos de sus detenidos que están en el centro carcelario y que no habían asomado. ¿Está plenamente identificado todo esto? Han sido identificados y además se han entregado ya 15 cuerpos que se han entregado a los familiares. Se ha cumplido con el debido proceso forense, con Fiscalía, que también estuvo presente ese día, que también estuvo presente en toda la crisis, también es digno destacar. Ahí estuvimos en el centro, en el centro carcelario constatando eso. Yo creo que en este caso también, con el trabajo incansable de la Secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, que trabajó también hasta la madrugada para poder avanzar con el procedimiento forense y la identificación y posterior entrega de los cuerpos a los familiares. La parte informativa para los familiares de no solo los fallecidos, sino los que siguen en el centro carcelario o fueron trasladados, está entregado oportunamente de tal manera que sepan en dónde están sus familiares presos. ¿Perdón? No, o sea, sus familiares... Los que fallecieron están en el centro forense número 5 de Turí. Así es, pero el resto de los que no han fallecido, todos los familiares pueden conocer exactamente en dónde se encuentran, si fueron reubicados o si no fueron reubicados y siguen en el Turí. No. Todo ha regresado a la normalidad. El único movimiento que se hizo fue el del pabellón de mujeres, que culminó ayer en un proceso que tomó más o menos 4 a 5 horas, donde se les dio la atención médica, la atención psicológica, pero todo ha regresado a la normalidad y ya la fuerza pública con el SNAI tienen el total control de la cárcel de Turí. Por ello decía, los familiares de quienes siguen presos saben exactamente todos en dónde se encuentran, al interior de qué pabellón. Bueno, eso es una información que la Secretaría de Derechos Humanos seguramente podría dar con exactitud, pero lo que sí puedo decir es que hay una atención directa y hay información constante a los familiares de las víctimas que requieran información sobre sus familiares y sobre lo que está sucediendo. Bien, al secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República, Eduardo Bonilla, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, Eduardo. Muchas gracias, Miguel. Un saludo. Muy amable. 9:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Cerramos la jornada de entrevistas este miércoles 6 de abril. Les recomendamos, por favor, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz día, un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso